Gracias. Bueno, pues saludos a todos. Me da mucho gusto cada vez que Alan me invita a compartir. Para mí es un privilegio verdaderamente hablar de la palabra de Dios, sacar tanta revelación que Dios, el Espíritu Santo, nos muestra cuando diligentemente la estudiamos y podemos trazar bien la palabra de verdad. Bueno, pues en esta noche tenemos un tema, una entrevista, ¿verdad? Bastante interesante relacionada con el rapto de la iglesia o qué es el rapto de la iglesia. Y antes de entrar en materia, me gustaría simplemente aclararles algo muy importante, porque el rapto de la iglesia, como muchas otras doctrinas, siempre están dentro de una controversia, ¿verdad? Que si el rapto existe, que si no existe, que si fue inventado hace 2 siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos enseñan, ¿verdad?, que el rapto sucederá a la mitad de la tribulación, otros al final de la tribulación. Algunos creen que solamente los creyentes muy, muy espirituales son los que se van a ir arrebatados. Vamos a ver si es cierto eso. También dicen que por causa de que la palabra rapto no existe en la Biblia, pues entonces esta doctrina no debe ser creída. Y tenemos que entender claramente que muchas veces hay palabras sinónimas. Los que tienen ustedes un poco más de información de la gramática elemental, del diccionario, la lengua española, etcétera, etcétera, sabemos que un sinónimo son dos palabras. Por ejemplo, bonito o lindo, pues significa lo mismo. Y la palabra que se usa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que es el pasaje que vamos a estudiar, se usa la palabra griega, por favor apúntenla, arpazo, tal como suena, A-R-P, como si fuera un arpazo de un tigre, arpazo, tal como suena. Y esa palabra griega la tradujeron arrebatamiento. Bueno, pero en el latín, en la versión de latín de la Biblia, es la palabra raptarus, que es lo mismo. O sea, la palabra arpazo en el griego significa quitar del medio o súbitamente o rápidamente algo. Entonces, el rapto es algo súbito, es algo que va a suceder en fracciones de segundo, como lo vamos a ver en la carta a los Corintios del apóstol Pablo. Pero eso de que no existe rapto, la palabra rapto, pues es una barbaridad, porque, vuelvo a repetir, es la palabra raptarus, ¿verdad? Y llámale como quieras, rapto, arrebatamiento, etcétera. Son sinónimos. Y lo importante es que la doctrina del rapto existe. Hay otra controversia también, que esta doctrina fue inventada, imagínense nada más, por John Darby en más o menos en el año 1850, 1860, y que después el señor Scofield, cuando salió la Biblia Scofield a principios del siglo XX, pues la puso de moda, y en la Biblia Scofield pues ya muchos comenzaron a copiar la palabra rapto, porque Scofield volvió otra vez a desenterrar esta doctrina todos estos términos, ¿verdad?, son absolutamente incoherentes, porque si existe en la Biblia, pues entonces existe la doctrina del rapto. Entonces, ¿cómo es posible que haya dicho Darby hace 2 siglos que fue una cosa inventada? Y pues no es inventada, porque uno de los padres de la iglesia, o varios padres de la iglesia, en el siglo II, el siglo III, como Irineo, apúntalo, Eusebio, ya escribían acerca del rapto. Entonces, ¿verdad? Esto fue antes de John Arvin. Entonces, cuando alguien dice, pues es que es una doctrina que John Arvin descubrió, pues no sé qué Biblia están leyendo, pero es una incoherencia, es una barbaridad, ¿verdad? Es algo que inaudito, que no se puede ni siquiera aceptar teológicamente. Entonces, independientemente que se puede debatir históricamente a John Darby, que es el que comenzó a promover, porque hace 2 siglos comenzó a enseñarse la palabra el rapto, que no está en la iglesia, que no está en la Biblia, perdón, pues históricamente es completamente debatido, porque los padres de la iglesia lo enseñaron. Así que lo más importante es teológicamente, y teológicamente encontramos esta doctrina en varios pasajes de la Biblia. Veamos en primer lugar en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13 al 18, y démosle lectura a este pasaje. Dice así: el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de la Tesalónica: tampoco queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hago un paréntesis para explicar que la palabra dormir en el Nuevo Testamento se usa muchas veces para muerte. Por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro murió, ¿verdad? Jesús dijo, durmió. Y esto se usa simplemente para poder usar otra vez algo como una analogía o una similitud con el dormir. Por ejemplo, cuando tú y yo vamos a dormir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no morimos, estamos en un estado inconsciente, o sea, nuestra conciencia no está presente, es nuestra inconsciencia. Entonces alguien llega y nos echa agua fría y regresamos a la conciencia del inconsciente, pero no estamos muertos. Entonces, eso es lo que la Biblia quiere dar a entender. Cuando una persona muere, no está muerta, está simplemente, ¿verdad?, completamente desconectada ya de la conciencia de esta vida y ha sido trasladada a una dimensión completamente diferente que funciona con otras leyes cósmicas, físicas, visibles, espirituales, diferentes a las que tú y yo en las que tú y yo funcionamos. Entonces, por eso se usa la palabra dormir. Muy bien. Ahora dice el versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, va a haber un grupo de cristianos que están vivos y otro grupo que van a estar muertos. Todo esto quiero explicarlo muy detalladamente para que quede muy claro en el entendimiento y en sus corazones. Entonces, supongamos que el rapto viene en media hora, después de que estemos aquí platicando, porque puede ser mañana, pasado, en un mes, en 2 años, la fecha, el día y la hora, nadie la sabe. Entonces, si viene dentro de media hora, pues tú y yo estamos vivos. Y tal vez murió tu mamá hace una semana, o un hermano tuyo, o un hijo tuyo hace un mes, o hace un año. Muy bien. Cuando venga el Señor por nosotros en el rapto, estas personas cristianas que murieron antes que nosotros, desde el día de Pentecostés, porque el rapto es para la iglesia. Esto es muy importante. En el arrebatamiento, cuando desaparezcamos millones de cristianos, van a ser de Pentecostés a nuestros días. ¿Por qué? Porque solamente los que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que hemos sido unidos por el bautismo del Espíritu Santo con el Hijo de Dios, somos los que vamos a tener el privilegio de ser sacados del mundo, y los que desde Adán hasta la cruz del Calvario o hasta Pentecostés van a tener otra resurrección. Daniel 12, versículo del 1 al 2. Entonces de eso vamos a hablar después. Pero es importante todos estos detalles para que veamos la cronología exacta de lo que estamos hablando. Entonces, alguien muere hace un mes, ellos van a resucitar primero. Si tu abuelita se murió hace 5 años, o tuviste algún abuelo cristiano que murió a principios del siglo XX o lo que sea, ellos van a resucitar primero. Y entonces nosotros, los que estamos vivos, démosle continuidad a la lectura, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos van a ser primeramente resucitados antes que nosotros. Nosotros vamos a ser resucitados en una fracción de segundo y nunca vamos a experimentar lo que es morir. Entonces, este es el gran privilegio del arrebatamiento de la iglesia, que habrá una generación, lo vamos a ver más adelante, como lo explica Pablo en 1 Corintios 15, va a haber una generación de cristianos que no vamos a morir. Gloria a Dios, aleluya. Ojalá que nosotros seamos esa generación y ese grupo de seres humanos que no vamos a experimentar la muerte. Y dice el versículo 16, porque el Señor mismo, Jesús en persona, físicamente, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que murieron antes que nosotros, los cristianos, van a resucitar primero.
O sea que cuando venga el rapto, vamos a oír tal vez la palabra de Jesús que diga, vengan a mí o suban. Al mismo tiempo, el arcángel Miguel va a dar un grito, tal vez para reunir a todos los ángeles alrededor en este momento que va a culminar, y al mismo tiempo se va a tocar el shofar, o sea, la trompeta de Dios. Todos estos acontecimientos sucederán en el cielo y nadie los va a oír más que nosotros. De repente vamos a dejar nuestro cuerpo, nuestra ropa se caerá, habrá pilotos que vayan manejando aviones cristianos, pues que desgraciadamente el avión se va a tener que estrellar, choferes de autobuses, de carros, un congestionamiento de tráfico, todos los niños menores de edad van a desaparecer de sus cunas, de sus casas, de los kinders, de la escuela primaria si se encontraban ahí, y va a haber un acontecimiento mundial que va a sacudir completamente la población del mundo entero. Entonces dice a continuación, luego nosotros, ya que hayan resucitado nuestros parientes, nuestros amigos, hermanos cristianos, en segundos antes que nosotros, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, los que hayamos quedado aquí en el mundo, seremos, ¿qué cosa? Sacados, raptados, arrebatados súbitamente de nuestro cuerpo, juntamente con ellos en las nubes, y así para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es importante porque el lenguaje que se usa y las palabras que se usan son de demasiada importancia, no solamente en la etimología, o sea, la etimología, los que no están informados acerca de esta palabra, es el estudio de las raíces de las palabras. Cuando hablamos etimológicamente, estamos tratando de encontrar, descubrir la raíz de una palabra. Y como la Biblia se escribió en el hebreo, todo el Antiguo Testamento, algo de arameo, únicamente en el libro de Daniel, y casi todo el Nuevo Testamento en el griego, es importantísimo las raíces de las palabras. Entonces, cuando venimos a estudiar la Biblia, cuando ya tenemos un anhelo de profundizar más en las Escrituras, pues buscamos las raíces de las palabras, porque tanto en el hebreo como en el griego hay 4, 5, 6 sinónimos para cada palabra, para que la mayor parte del vocabulario, de las 22 letras que contiene el alfabeto hebreo. Entonces en México, por ejemplo, decimos lindo, bello, precioso, que parece que son 3 o 4 formas de describir algo bello, hermoso, precioso. Estamos diciendo lo mismo. En el hebreo hay 6 o 7. Un ejemplo, la palabra shalom. Shalom es la palabra que se traduce paz, pero esa palabra shalom significa paz, bienestar, buena vida, abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera. Tiene como 8 o 9 significados la palabra shalom. Por ejemplo, la palabra Jerusalén viene de Yehu Shalom, que significa la ciudad de la paz. La palabra Shalom Salem es la palabra Shalom en el hebreo, que significa paz, bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque dice la Biblia, veámoslo otra vez, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea, Jesús viene descendiendo desde el trono de su Padre y nosotros, perdón, lo recibimos en el aire y Él no va a tocar, perdón, estoy un poco ronco, Él no va a tocar los pies en la tierra. Esta es la gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. En el rapto Jesús viene y no toca los pies en la tierra. Nosotros subimos y le recibimos en el aire y así estaremos ya siempre con el Señor y de ahí nos vamos todos juntos al cielo con el Señor Jesucristo. Mientras tanto, los que se queden aquí en la tierra experimentarán los 21 juicios que se escriben en el libro del Apocalipsis. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que será como un tsunami de maldad que se venga sobre el mundo entero, donde en Apocalipsis 9 se van a abrir la puerta del abismo, que son la prisión de los demonios. Imaginémonos todos los demonios que se encuentran. Estamos hablando, nada más el Gadareno, ¿se acuerdan?
el endemoniado gadareno tenía 5,000 demonios. Imagínense, somos ahorita 8,000 millones de seres humanos. O sea, va a haber millones de demonios que salgan del abismo y van a inundar el mundo entero con el propósito de atormentar a los seres humanos. Los ángeles caídos también bajarán aquí al mundo, ¿verdad? Satanás estará como un ángel de luz en la persona del anticristo, el falso profeta, completamente poseyendo a estos seres humanos, y va a haber una tribulación, como dice Mateo 24:21, como nunca en la historia la había habido. Lo mismo que lo explica Daniel 12, versículo 1, habrá una tribulación como jamás se había experimentado. Esto es muy importante porque esto nos habla que sí va a haber este tiempo que se llama en el Antiguo Testamento, apúntalo, el día de Jehová, el día de la ira, el día de la venganza de Jehová, el día de la retribución, el tiempo de angustia de Jacob. Todos estos términos son completamente intercambiables. Todos están describiendo el tiempo de los 7 años que serán de tribulación en el mundo. Veámoslo rápidamente en Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, donde claramente se describe este tiempo terrible que vendrá sobre el mundo entero. Si creemos que acuérdense ahorita lo que hubo en la inauguración de los Juegos Olímpicos, una burla al cristianismo, una asquerosidad, ¿verdad? Una blasfemias contra Dios, contra el Hijo de Dios, usurpando a una mujer gorda que se llama Bush y que es transgénero, por cierto, es judía también, a la persona de Cristo, blasfemando contra la cena del Señor, que es un cuadro que pintó Leonardo da Vinci, y todo lo demás en la entrada de un caballo blanco, que ya están tan descarados. O sea, las personas detrás que trataron de desarrollar esta inauguración de los Juegos Olímpicos, tal vez ni siquiera estaban conscientes del significado, el simbolismo que tiene, pues porque están poseídos por demonios. Pero nosotros que conocemos la dimensión espiritual, podemos percibir que detrás de muchos eventos, nosotros los discernimos. La palabra discernir significa separar entre el bien y entre el mal, ¿verdad? Poder juzgar claramente que es de Dios y que es del mundo de Satanás. Entonces aquí vemos claramente una manifestación donde el diablo ya está mostrándole al mundo su agenda, porque esto precisamente es una descomposición moral la que pudimos ver a la luz de millones de personas y sobre todo infectando a los niños. Entonces, si creemos que igual la clausura de los Juegos Olímpicos, no sé si la vieron, pero yo no la vi tampoco, pero ya me mandaron videos de que fue un festival de demonios completamente. Entonces vivimos un mundo caído, un mundo completamente desarticulado, un mundo inmoral, un mundo que está en una espiral de su autodestrucción que no tarda ya en ser juzgado por Dios. Pero antes, como lo vamos a ver, de que Dios juzgue, en toda la Biblia encontramos el mismo carácter de Dios. Dios nunca juzga al mundo junto con su pueblo, tanto con Israel del Antiguo Testamento como con los cristianos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios mandó el diluvio universal, antes, ¿qué hizo Dios? Veamos en todo esto la forma y el carácter de Dios. Le dijo a Noé, construye un arca, Génesis capítulo 7 y 8 y 9, para que tú y tu familia, tus 3 hijos y tus 3 nuevas, puedan ser salvados del diluvio. Después, más adelante, Génesis 19, Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque desde los niños, los jóvenes y los ancianos han caído, ¿verdad? A los niños los están violando, hay la pedofilia, la pederastia, y todo el mundo está completamente degenerado. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Fue por Lot, que era posiblemente el único justo, y le dijo, mandó a los ángeles, Génesis 19, para que lo sacaran de Sodoma, y lo sacaron de Sodoma. Y una vez que Lot con sus 2 hijas, porque su familia no le quiso hacer caso, recordamos que la esposa de Lot, antes de salir de Sodoma, el ángel le dijo, no volteen atrás. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, porque si voltean, ¿verdad?
quién sabe qué va a pasar. Y nos lo explica el Evangelio de Lucas, que cuando la esposa de Lot volteó hacia atrás, ¿qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Así que finalmente los únicos rescatados de Sodoma y Gomorra fueron Lot y sus dos hijas. Y aquí vemos claramente que los tuvo que sacar y después ya cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. En tercer lugar, cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón, vayan con el faraón porque voy a destruir Egipto y sus dioses, ¿qué hizo Dios? Mandó 10 plagas para poder realmente antes anticiparle a su pueblo que mientras caía los piojos y caían las ranas sobre la población de Egipto y todo el río se convirtió en sangre, etcétera, etcétera, el pueblo de Dios, Dios lo sacó a un lugar llamado Josén, cerca de Egipto, para que no le pasara nada. Cuando mandó matar finalmente la última plaga Dios a los primogénitos, Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Les dijo, pongan la sangre en los dinteles de sus puertas para que el ángel destructor no pueda entrar a sus casas, mostrándonos que estamos nosotros en el Nuevo Testamento bajo la sangre de Cristo y el enemigo no puede hacernos nada porque estamos bajo la cobertura de Dios mientras nosotros mantengamos todo la armadura de Dios, como dice Efesios 6 del 10 al 18, y podamos vivir cerca de Dios. Entonces Dios en todos los casos siempre ha sacado a su pueblo, ha apartado a su pueblo antes de juzgar el mundo. Y ese carácter de Dios es el mismo, ¿verdad? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, veamos en Isaías 13, que dice el versículo 9, he aquí el día de Jehová. Acordémonos que el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, la angustia de Jacob, todos son términos que están hablando de los 7 años de la tribulación, que sucederán, acontecerán en el mundo, mientras tú y yo nos encontramos en el cielo, en el tribunal de Cristo, que ya ese es otro estudio muy bonito, donde seremos juzgados, ya no por la salvación, sino para entregarnos las coronas y las recompensas, como dice 2 de Corintios 5:10, todos compareceremos para que seamos juzgados delante de Dios, de acuerdo a lo que hicimos, pensamos, hablamos desde el momento de nuestra conversión. Muy bien, el día de Jehová viene, escuchen cómo se describe, terrible, de indignación, de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. O sea, habrá una oscuridad global. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Es interesante, muy interesante, el pecado que se menciona por el profeta Isaías, que Dios enfoca completamente su atención, ¿cuál es? La soberbia. Y haré cesar la arrogancia y la soberbia y la altivez. Y es exactamente el pecado del siglo XXI. No sé cuántos de ustedes están conscientes de lo que estoy diciendo, porque un botón de muestra es el señor Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Puedes googlearlo, Foro Económico Mundial. Ahorita ya pasó a segundo cargo porque ya dejó la presidencia y él dijo que vamos a ser dioses. Ahora parece que se va a quedar Noah Harari, un judío que dice que Cristo no existió, que la Biblia va a ser reinterpretada por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano se encuentra actualmente en un plano de soberbia que realmente se creen dioses y lo están publicando. Vamos a poder formar una nueva raza de seres superiores. Este fue el sueño de Adolfo Hitler y de los nazis. Una raza aria, imaginémonos. Este sueño no se le ha quitado a Satanás desde que quiso alterar la genética en Génesis 6, mezclando ángeles caídos con mujeres humanas que produjeron gigantes de 4 o 5 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Entonces, este sueño de Satanás de hacernos creer que somos dioses es la primera mentira que lanzó Adán y Eva. Serán como dioses.
Y esta mentira se ha creído a través de toda la historia y vuelve a repetir antes de que Cristo venga la misma mentira. Y el ser humano la ha aceptado y eso es lo que Dios viene a castigar. No somos dioses, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses ni tenemos la capacidad para resolver los problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad intelectual, mental, etcétera, etcétera, o académica para poder resolverlos. Entonces somos seres humanos vulnerables, débiles, con pies de barro, que necesitamos entender para qué nacimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, y para eso tenemos la Biblia, y para eso bajó Dios en la persona de Cristo, para mostrarnos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y cuando comenzamos a seguir a Jesús, comenzamos a ver la verdad, comenzamos a descubrir la razón de nuestra existencia y comenzamos a ser personas o a convertirnos en personas normales, que podemos visualizar el mundo a nuestro alrededor exactamente como lo ve Dios, porque el mundo está completamente loco. Es un mundo de psicópatas el que estamos viviendo tú y yo. Entonces, esto es uno de los ejemplos simplemente que les quería mostrar a ustedes de lo que es la tribulación. Vayamos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y continuemos escuchando la descripción del rapto con más detalles por el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículo 51 al 53. Dice así: he aquí os digo un misterio. Me detengo. Un misterio es la palabra griega musterion, tal como suena musterion en el griego. Significa una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se mencionan misterios en las parábolas de Cristo, a Mateo 13, Efesios capítulo 3, Pablo revela que la iglesia era un misterio, no se conocía en el Antiguo Testamento. Y estos misterios, la mayor parte de ellos, Dios le agradó revelárselos al apóstol Pablo. Pablo fue el único apóstol de Santiago, de Juan y de todos, Pedro y todos los que siguieron a Jesucristo, a quien Dios el Espíritu Santo le reveló la doctrina de la iglesia. Entonces dice Pablo: vengo a contarles, a revelarles algo escondido. Un misterio es algo secreto, algo, repito, que en el Antiguo Testamento no se conocía. Muy bien. ¿Qué es este misterio o qué es este secreto que no se conocía en el Antiguo Testamento? Leámoslo. Que no todos vamos a morir, que no todos dormiremos. Ya explicamos el concepto de la palabra de dormir. No todos menos, pero todos seremos transformados. Usa el mismo lenguaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que acabamos de leer. El mensaje que él dio, porque primero fue Corintios y después fue el mensaje a la iglesia de Tesalónica. Entonces, este es el misterio. No todos los cristianos vamos a morir. Qué maravillosa revelación. Pero al mismo tiempo, todos seremos transformados. Ya vimos esto: cuando Cristo venga, suene la trompeta, el arcángel y los ángeles y Jesús, seremos sacados de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, bueno, lo vamos a ver ahorita, en fracciones de segundo seremos transformados. Porque sería imposible poder llegar al cielo con el cuerpo que tú tienes y que yo tengo. La Biblia dice en otra parte que la carne y la sangre no heredan, ¿verdad? La corrupción no hereda la incorrupción. No podemos entrar con este cuerpo que tú y yo tenemos a otra dimensión completamente diferente, ¿verdad? Porque no podríamos sobrevivir. Por eso Cristo, cuando resucitó Cristo, pudo ascender al cielo con el cuerpo resucitado, que será semejante al cuerpo que tú y yo vamos a tener cuando Él venga por nosotros. Y luego dice el versículo 52 explicándolo: en un momento, en un abrir y cerrar, o sea, en un parpadeo, el rapto va a surgir así, en milésimas de segundo. De repente, millones de personas desaparecemos súbitamente de este mundo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, lo dice en Tesalonicenses, nosotros seremos transformados. O sea, los que queremos, los que estemos aquí, los que no hemos muerto todavía y viene el rapto en media hora, una hora mañana, vamos a ser transformados inmediatamente para irnos con los resucitados que murieron antes que nosotros a encontrar a Cristo en el aire.
Porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Con estos dos pasajes encontramos claramente la descripción y la doctrina del rapto. Negar esta doctrina, pues, es arrancarle las palabras de la Biblia, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede llegar la gente a concluir? Pues que un señor hace 2 siglos, John Darby, comenzó a decir que él fue el que inventó el rapto. O sea, no lo inventó John Darby, fue una obra del Espíritu Santo. O sea, todo lo que está en la palabra ha sido inspirada por Dios. Veamos ahora Juan capítulo 14, donde Jesús hace alusión al rapto también. Y por eso noté o les hice la observación en la lectura de 1 Corintios 4, 16 al 17, que dice la Biblia que vendrá por nosotros y lo recibiremos en el aire. Veamos las mismas palabras en el griego aquí en Juan capítulo 14. Cristo está hablándoles a los discípulos antes de morir. Ya esta es la víspera de la crucifixión de Cristo. Él sabía que los discípulos se encontraban completamente confundidos, estaban tristes, ¿cómo que ya te vas? Pero pues si estamos esperando a un Mesías que nos venga a rescatar del Imperio Romano, y ahora estás hablando que a los 3 días vas a morir, etcétera, etcétera. Y comenzaron a tener tantos pensamientos, siendo seres humanos como tú y como yo, que Cristo en todo el capítulo 14, 15, 16 y 17 son las palabras, yo considero las más excelsas que Jesucristo habló, y muy ad hoc para la época que tú y yo estamos viviendo. Y les dice así: en primer lugar, no se turbe vuestro corazón. No permitan, en otras palabras, la palabra turbarse es la palabra tarazo, que significa moverte de tu lugar. Tarazo con T de tío, es la palabra que se usa, turbar. No se muevan de su lugar. No permitan que nada ni nadie, que cayó el peso, que cayó el petróleo, que van a invadir Israel, que esto y que el otro, que Rusia, que Ucrania, no permitan que nada alrededor entre dentro de tu alma, de tu corazón, y te quite la paz. La paz ese es el estado perfecto, normal, saludable, en la que un ser humano puede funcionar. Ningún ser humano, ningún cristiano principalmente, puede funcionar, ni escuchar la voz del Espíritu Santo, ni leer la Biblia si no estás en paz. O sea, tú no puedes llegar a la Biblia y como pita, ay Señor, mi hijo, y Señor, mi hija, que está en las drogas, y mi esposo. No podemos llegar así con Dios. Primero tenemos que hincarnos y comenzar a alabar a Dios, ¿verdad? Señor, te bendigo porque eres bueno, tú hiciste por mí. En otras palabras, no podemos nosotros confiar en alguien que no conocemos. Entonces tenemos que conocer a Dios, que es bueno, que es santo, que se preocupa por nosotros, que el que no escatimó a su Hijo, cómo nos dará todas las cosas. Y cuando comenzamos a reflexionar en todo eso, Dios es bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará, comienza el Espíritu Santo a calmar nuestra vida interior. Y ya que estemos tranquilos, ya que estemos calmados, venimos a la Biblia, y entonces el Espíritu Santo nos puede comunicar sus pensamientos, porque el Espíritu Santo es un espíritu de paz, es un espíritu de verdad, es un espíritu de santidad. Entonces, mientras en mi vida yo no tenga esa tranquilidad interna, es imposible que Dios pueda comunicarse conmigo. Por eso hay muchos cristianos que no pueden realmente nunca entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, porque no tienen ese tiempo de paz en las mañanas, de levantarse en silencio, apagas el radio, si el gallo está cantando, ve, ahorca al gallo, ¿verdad? Pero no permitas que nada te interrumpa tu relación con Dios. Dios es el Dios del silencio, y es en el silencio donde podemos acostumbrar nuestra alma a discernir su voluntad. No se turbe vuestro corazón. Son las primeras palabras que Cristo les dice a los discípulos. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre ya comienza Jesús a desarrollar, ¿verdad?, toda esta revelación que no se conocía tampoco en el Antiguo Testamento. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
¿Qué hizo Cristo hace 2000 años? Hechos 1, cuando ascendió al cielo en frente de sus discípulos. ¿Qué hizo Dios? Ir al cielo. ¿Y a qué fue el cielo? Nos está preparando el lugar donde nosotros vamos a estar con Él. Eso es lo que está haciendo Jesús ahorita, preparando tu casa. Cuando tú te vas a casar, ¿verdad? No agarras a tu esposa y vamos a ver un cuarto, no, vamos a buscar una recámara y una casita, una renta, porque a todos nos gusta preparar el lugar. Vas a estudiar y preparas tu escuela, preparas tu ropa, preparas tu dinero con lo que vas a pagar la colegiatura. Todo requiere preparación. Nada se hace intempestivamente ni abruptamente. Entonces, Él fue a preparar un lugar para nosotros y dice Jesucristo, y si me fuere, y se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Escucha esto, y os tomaré, aquí está el rapto, os tomaré la palabra para lambano que significa tomar a sí mismo. Vendré y os tomaré, o sea, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No dice, ¿verdad? Y vendré y estableceré mi reino. Eso será en la segunda venida. Por eso todos estos detalles son importantísimos de diferenciar entre el rapto y entre la segunda venida, que son dos eventos completamente diferentes. Porque hay muchas personas también que dicen que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. Sin embargo, ya hemos visto claramente que en el rapto Jesús no toca la tierra, viene en el aire y nos saca, nos arrebata, nos saca de la tierra y nos vamos con Él. Pero en la segunda venida, veamos en Zacarías capítulo 14, en el Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Antes de Malaquías está Zacarías, para que no se vayan a Deuteronomio o para que no se pierdan. Más fácil se los pongo. Zacarías está antes de Malaquías, Malaquías está antes de Mateo. Muy bien. Veamos en Zacarías 14, que dice, que describe claramente la segunda venida de Cristo. Y dice así, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día, el día de su segunda venida, cuando Él regrese al mundo con nosotros. Vamos a ver, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y se escribe geográficamente dónde se va a parar Cristo. Va a descender exactamente en el monte donde lo crucificaron. Qué interesante. Sigamos leyendo. Y se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En otras palabras, cuando Jesucristo venga y se pare el monte de los olivos, se va a hacer en la tierra una cruz, recordándolos a los seres humanos, ¿verdad? Que ahora Él es el que va a pintar la cruz o va a formar la cruz, porque va a ser un temblor impresionante, pero va a haber una cruz formada de una forma geométrica completamente hecha por Dios. Y dice la Biblia, huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zafat, y vendrá Jehová mi Dios, y con Él y con todos sus santos, con nosotros. En el arrebatamiento viene y nos saca del mundo, vienen los 7 años de la tribulación, cuando termine la tribulación, regresamos con el Señor Jesucristo, y entonces venimos a establecer su reino milenial con Él. Dice la Biblia, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día cual no es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y Jehová, versículo 9, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Vemos pues claramente que el arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento profético por suceder. Si alguien me pregunta, oiga hermano, ¿cuál será el próximo evento por suceder? El rapto de la iglesia. Ya Jesús no tarda en venir por nosotros. El mundo está ya, como dijimos al principio, desarticulado, completamente dislocado, un mundo completamente por gobernantes psicópatas. Ya, ¿verdad? Los gobernantes de la nación están completamente cada día ya enloqueciendo. Hombres completamente locos están manejando a millones de personas, porque un líder, ¿verdad?, de un país tiene que ser la persona más normal, por el amor de Dios, pero es todo lo contrario actualmente. Si pudiéramos mencionar 2 o 3, o máximo 3 o 4 gobernantes que están en su sano juicio, serían muchos.
porque la mayoría de los gobernantes actualmente están completamente desorbitados, desquiciados, así tomando decisiones que dicen no es posible que piensen, hagan, accionen de la manera como lo están haciendo. Pero es precisamente los síntomas de una generación y de un mundo que se han creído dioses y que están esperando realmente que el ser humano resuelva los problemas porque creen que vamos a ser dioses y pues si somos el producto de una evolución, pues tenemos que evolucionar a un mundo mucho mejor. Y ahora, como dijo el expresidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y todo, Bill Gates y todos ellos dicen que, bueno, pues ahora con la tecnología y la genética tenemos el material para poder producir, imagínense, producir y formar una nueva raza humana, una raza de superhombres. Y ahora más con la inteligencia artificial nos ayudará a superar los problemas del mundo. Pues veremos que vendrá Dios y los avergonzará, humillará su soberbia para recordarles eternamente que Dios es único, que Dios envió a su Hijo a morir y abrir sus brazos en una cruz, a derramar su sangre por tus pecados y por mis pecados, resucitar a los 3 días para darnos la esperanza de la vida eterna. Ojalá que tú estás escuchando estas palabras, tengas la vida eterna en la persona de Jesucristo.